Bueno, me imagino que para ellos es muy difícil en menos de 48 horas el partido que tuvieron. Creo que a veces los equipos grandes se quejan de estas cosas, los pequeños o la parte de sufrimiento que para algunos equipos es jugar en menos de 48 horas dos partidos de este nivel. Les ha supuesto en que nuestro grado de intensidad defensiva que hemos marcado desde el principio del partido pues haya conllevado un poco marcar el camino y el rumbo. Creo que el trabajo defensivo que hemos hecho atrás, la defensa que hemos hecho atrás, el empuje que hemos tenido atrás, pues nos ha dado luego esa comodidad en el marcador que bueno, creo que desde el primer cuarto hemos tenido y a partir de ahí nunca nos hemos despegado de ese criterio ni de esa forma de trabajar. Sí, bueno, es normal. Nosotros trabajamos para que ellos disfruten. Yo lo he dicho siempre y lo seguiré manteniendo. Es uno de los esfuerzos que hacemos desde el club porque esto sea ya no solamente un esfuerzo, sino sea un dogma un poco que tengamos ahí dentro, que la gente disfrute y entiendo que la gente disfrute y entiendo que la gente se lo pasa bien cuando encima ganas y ganas pues haciendo un buen baloncesto como creo que estamos haciendo en estos 2 primeros días. Pero es muy importante que sepamos cuál es nuestro camino y que este camino pues requiere sus dosis de cautela porque hemos ganado 2 partidos pero queda mucha competición por delante y esto no ha hecho más que empezar y repito, creo que estamos ante la liga más difícil probablemente de los últimos años y hay que estar preparado para ello. Hay una cosa buena que siempre he destacado y es que en pretemporada tuvimos la posibilidad de tener a los 3 bases y a los 3 interiores y esto nos dio una consistencia a la hora de poder sacar este primer pase de contraataque o esta primera idea de jugar llegando, de jugar corriendo y esto sí que lo teníamos, los demás eran jugadores que se tenían que adaptar un poco a la parte lateral del campo, digámoslo así, abrir los espacios, a tomar otras salidas, pero creo que esa posibilidad que hemos tenido los 3 bases desde el principio con los 3 5 nos ha dado que sí que no estamos todavía muy bien tácticamente, hemos sido capaces hoy de hacer un gran trabajo defensivo, pero ofensivamente tenemos muchísimas cosas que aprender y muchísimas cosas que mejorar, pero lo que sí que es cierto es que en cuanto al ritmo del juego del equipo, eso es algo que sí que llevamos trabajando desde que llegamos a mediados de agosto. Bueno, el trabajo de Javi no es un trabajo mío, es un trabajo de club, es un trabajo de todos los entrenadores que han trabajado con él, es otro hombre que está en esa tercera fase que tenemos un poco como compromiso de que haya una carretera que llegue desde abajo hasta arriba y como os dije desde el principio hay 3 bases en el equipo, un día jugará más, otro día menos, pero una vez que están en mi equipo ya no son jóvenes, ya no tienen DNI, una vez que están en mi equipo son jugadores del primer equipo y a partir de ahí cualquiera puede saltar al campo.